Y esa es la verdad. Yo, siendo ingeniera, ganaba menos que lo que ganaba mi esposo trabajando en una cafetería particular. Veía en la cara que estaban pasando hambre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo soy Alina, una cubana viviendo en el sur de México, y hoy te voy a contar por qué tuvimos que salir de Cuba. Pero bueno, antes de contarte esto, te voy a hacer mi historia sobre qué me dedicaba, qué profesión ejercía cuando estaba en Cuba. Bueno, yo me gradué de Ingeniería en Geología en el año 2023, en diciembre, y antes de graduarme hice cambio de ubicación porque yo estaba en Moa, un municipio perteneciente a la provincia de Holguín, en Cuba, y me iba a mudar porque teníamos planes de casarnos, y me iba a mudar hacia La Habana, hacia el occidente del país, hacia la capital. Y bueno, tuve que años anteriores, en tercer año, mi carrera era de 4 años, tuve que hacer ese cambio de dirección para que la ubicación donde yo fuera a trabajar según el servicio social me llegara para allá y no tuviese que hacer el servicio social en Moa, porque nuestra casa iba a estar allá. Y bueno, me gradué, mi ubicación me llegó para el Instituto de Geología y Paleontología, Servicio Geológico de Cuba, que está ubicado en San Miguel del Padrón, en Vía Blanca. Le voy a poner imágenes por aquí del Servicio Geológico de Cuba. Y bueno, ese es un instituto que se encarga, su misión son las investigaciones geológicas de todo el país. Es decir, se centra en dirigir en forma de investigación a todas las empresas que tienen que ver con la geología y la minería. Esas empresas de todo el país presentan sus proyectos y cada año, y entonces como que el instituto es el responsable de aprobar o no esos proyectos. Llevan una parte de millones de pesos, millones de dólares. Entonces nosotros somos como que decir los encargados de ver si eso tiene, si ese proyecto que ellos presentan tiene el fundamento correcto de la investigación y todo eso. Bueno, cuando yo me gradúo, que voy a trabajar allí, empiezo a trabajar en el departamento de yacimientos minerales. Y entonces, cuando empiezo a trabajar y empiezo a conocer a las personas que estaban allí, me doy cuenta que la mayoría de ellos eran escritores de libros, eran profesionales que habían estudiado en Rusia y con una amplia experiencia en su trabajo y con mucho conocimiento. Es decir, que no solo eran profesionales de nombre, sino que tenían, que en realidad sabían de lo que estaban trabajando. Hablemos de mi salario. ¿Cuánto era lo que me pagaban cuando estaba trabajando ahí como ingeniera en geología? Bueno, yo antes de llegar me hacía una idea de que, bueno, a lo mejor me pagan 6,000 pesos. 6,000 pesos en Cuba no es casi nada, pero bueno. Decía, bueno, a lo mejor me pagan 6,000 pesos. Pero bueno, vamos a ver. El día que yo firmo el contrato, me doy cuenta que lo que me van a pagar son 4,000 pesos cubanos. Y que 4,000 no era tan 4,000, porque cuando me hacen mi primer pago, cuestión que de los pagos se hacían cada 15 días, te dividían el salario del mes, te lo dividían en 2 pagos cada 15 días. Me doy cuenta de que realmente no eran 4,000, porque te descuentan otras cosas. Realmente eran como que 4,200, pero te descontaban y al final te pagaban 3,000 y pico. Y entonces
Para los que son de Cuba o para los que saben y están un poquito informados sobre la situación de Cuba, saben que 4.000 pesos en Cuba no es nada, no es nada, nada, nada. Y para los que no conocen cuál es esa realidad que vivimos todos los cubanos, hoy te la voy a compartir. Bueno, 4.000 pesos se alcanza en Cuba para un casillero de huevos, como le dicen aquí, o un fil de huevos, como le decimos nosotros allá. Un casillero de huevos está alrededor, por lo menos cuando nosotros salimos, estaban en 3.000 pesos. No sé ahora, deben haber subido, no sé. Pero bueno, te daba para eso. Y te daba, ponte que para un litro de aceite en 1.000 pesos. Para eso era lo que daba. El salario de 30 días de trabajo. Hablando un poco más sobre la institución y para que conozcan, es una institución que solo existe en Cuba, es decir, es una institución que hay una sola en el país, por lo que tiene gran importancia y reúne todos esos profesionales con experiencia. No, y yo cuando me dieron la ubicación, yo muy feliz porque digo, ese es un lugar súper importante, qué bueno, me va a abrir muchas oportunidades para estudiar maestría, para estudiar. Y la realidad era que sí, a mí me iban a dar una maestría para Rusia más adelante por parte del proyecto en el que yo estaba. Y le hablo del proyecto. El proyecto, cuando yo entro, al que me insertan, al que me vinculan, es un proyecto que se llama Actualización del Mapa Metalogénico de Cuba. ¿Qué recogía ese proyecto? Pues era actualizar toda la base de datos, toda la información que se tiene de los yacimientos metálicos o metálicos del mapa de Cuba, ¿ves? De todo lo que existe en el país. Entonces yo me encargaba de actualizar la base de datos de la región oriental. La computadora que yo tenía en el trabajo era una computadora compartida con alguien que fue mi compañero de trabajo, éramos cristianos los dos. Y él a veces como se estaba usando mucho eso de trabajar a distancia, a veces trabajábamos desde la casa, a veces íbamos al centro por la mañana y entonces ese día él no trabajaba ahí y entonces la podía usar yo la computadora. Bueno, las condiciones de trabajo, hablándoles de eso de computadoras y todo, no eran las mejores, la verdad. Habían suponer de 8 computadoras, servían 5 computadoras en la oficina donde estaba. Sí, habían varios departamentos, como el departamento de geofísica, el departamento de la parte de geología marina y esas cosas. Y otros departamentos, que yo la verdad no me acuerdo mucho. El que sí me acuerdo era el mío. Pasó el mes, yo estaba aparentemente bien, bueno, no hay computadora. Ok, está bien, pero cuando tú llevas tiempo en un lugar, como que empiezas a fijarte en los defectos y la carencia del lugar. No como malo, sino como al detalle, ¿sabes? Como que esto es supuestamente el único servicio que existe en Cuba de geología y es el más importante, por así decirlo, único. y tiene estas condiciones tan críticas, ¿ves? Tienen las cosas de hace como 20 años atrás, ¿sabes? Como que no hay como que no renovaban las cosas. Entonces yo
cuestionaba por qué razón, si eran personas tan estudiadas, tan profesionales, con una experiencia, preparados en otros países, que viajaban a otros países, por qué razón estaban así esas personas. Se les veía en la cara la necesidad, se les veía en la cara que estaban pasando hambre. Así, en pocas palabras, estaban pasando hambre y, y realmente trabajaban bastante y la cuestión es que no les daba, no les daba para vivir. Ahí en ese instituto realmente tenían un convenio con Rusia. Cuando yo estaba, abrieron un aula que se llamaba el Aula Karpinski. Ahí las clases eran en inglés, o bueno, iban a empezar en inglés. Tuvimos conferencias donde el material que nos daban era en inglés. Yo no soy una experta en inglés ni nada de eso, pero bueno, es decir, como que tenías la responsabilidad de prepararte en el idioma para más adelante cuando fueras a presentar algo o cuando hubiese un intercambio de profesionales de un instituto, del Instituto de La Habana al Instituto de Karpinski de Rusia, entonces ibas a tener como que estar preparada para poder comunicarte con las otras personas. Y bueno, en resumen, tenía muchas cosas bonitas en cuanto a investigación, muchas ideas, muchos planes, pero a la hora de que como que estábamos como que de manos atadas porque supuestamente lo que tenían que financiar no lo estaban haciendo como lo tenían que hacer. Y esa es la realidad. Muchos proyectos, muchas veces, pero al año como que le dan una X cantidad de dinero al instituto y realmente eso no les daba tampoco, ¿sabes? No les daba. Entonces, todos los trabajadores estaban disgustados con el salario. Si acaso cada 6 meses te vendían. Bueno, estando yo allí, 2 veces vendieron, creo que fueron 2 veces, módulos. Módulos se le llama como a un combo de alimentos o un combo de primera necesidad, de productos de primera necesidad, y en el caso de nosotros nos lo dieron de alimentos. Un ejemplo, una vez nos vendieron una caja de pollo, frijoles, espagueti o pastas, como le conocen. ¿Qué otra cosa? Aceite y creo que algunos paquetes de arroz. Bueno, ya, yo no me acuerdo mucho. Pero nos vendieron eso, ustedes saben a cómo nos los vendieron, cuál era el precio de ese módulo, ganando yo 4,000 pesos. El precio era de 7,000 pesos para comprarlo. Y te avisaban un día antes, sí, vamos a estar vendiendo y ya mañana al mediodía tienen que tener todo el dinero para poder comprarlo. ¿Sí? Y el que no tuviese de dónde buscarlo, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Sabes? Como que se habla mucho de igualdad de derechos, se habla del bienestar del trabajador, pero realmente si te adentras en la realidad, no es así. Yo, gracias a Dios, sí siempre, esas 2 veces que nos lo vendieron, sí pude comprarlo, no por mi salario, sino porque a veces yo llamaba a mi mamá, mami, me van a vender este módulo, y me van a vender este módulo, así, así. Ah, sí, ya, vamos a reunir y te lo compramos y te lo mandamos y no sé qué, pero era como que entre todos, ¿sabes? Sí, yo le voy a pedir a fulano, le voy a pedir a mengano, para ver, y más lo que ustedes puedan poner también, o los que puedan tener, lo poquito. Entonces lo compramos. Llegó un momento en que yo dije, no, yo no tengo ese dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Sabes? Para poder comprar eso. ¿De dónde voy a sacar el dinero?
Y esa es la verdad. Yo, siendo ingeniera, ganaba menos que lo que ganaba mi esposo trabajando en una cafetería particular. Eh, Él no se llegó a graduar, pero también dio el paso para ver si se graduaba de ingeniería, ingeniero mecánico. Pero bueno, luego trabajó en eso, haciendo pizzas, en cafetería, y ganaba más que yo siendo ingeniera. Y no es como, ay, estás diciendo, estás hablando mal, nada. Es para que entiendan más o menos el contraste de que un trabajador privado en Cuba gana más que un profesional. Y esa es la verdad. Ahora, la pregunta de cierre del video. Y tengo hasta sed. De hecho, voy a tomar agua. Sí, porque este video hoy ha sido un podcast con Alina, porque creo que lo debían conocer un poco. Y si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete, dale like, comenta, comparte. Comenta aquí abajo qué crees sobre eso, sobre los salarios de Cuba, qué crees sobre los jóvenes que salen del país, teniendo su vida, su familia en el país donde nacieron y tienen que salir a otro país desconocido y enfrentarse también a como que lo duro, lo difícil de empezar de cero. Comenta abajo y dime, ¿qué crees de eso? Bueno, entonces vamos a hablar sobre por qué fue que salimos de Cuba. Y creo que la razón está más que clara y es por la que muchos emigran de su país del cual estamos orgullosos de haber nacido ahí, estamos agradecidos con Dios de haber vivido todo lo que pudimos vivir, todo lo bonito que vivimos, pero ¿por qué salimos? ¿Por qué salimos nosotros? Por la situación económica. Ese es el resumen. Salimos por la situación económica de Cuba, que es todo un reto, todo una odisea poder llevar a tu casa un plato de comida con lo mínimo, donde los precios están tan elevados que a veces no se sabe qué es mejor, si llorar o si salir corriendo, la verdad. Porque es dura lo que pasa en las personas. Es dura lo que nosotros vivimos, como muchos otros jóvenes también vivieron. Entonces, nosotros teníamos una casa, un apartamento de 3 cuartos. En un en vivo se los dije. Estamos aparentemente cómodos en cuanto a vivienda, pero lo triste era eso, era que estábamos sobreviviendo el día a día. Mi esposo se mataba trabajando, a veces se levantaba súper temprano. Como tuvo en diferentes trabajos, había un trabajo que quedaba lejos de donde nosotros vivíamos en Alamar, en Habana del Este, y él tenía, eso queda en La Habana, y él tenía que irse hasta el Vedado a trabajar. Todos saben, los que viven en Habana del Este, saben que para coger una guagua, un P, no sé ni qué P era el que salía para allá, porque ya ni me acuerdo, para coger una guagua o un camión, como le dicen, o un camión, era una odisea. A veces se tenía que levantar como a las 4 para estar a las 6 allá de la mañana, y llegaba casi a las 11 de la noche a la casa. Y en lo particular sí, le pagaban un poquito mejor, pero trabajaba, como ¿cuántas horas tú trabajabas? Como 12 horas, ¿no?
como 14 horas, trabajando 14 horas sin parar, porque era una cafetería que estaba frente a un hospital y en el velado eran 18 horas. Bueno, trabajando 18 horas en el velado, 18 horas sin parar, trabajando a toda velocidad porque le exigían en ese trabajo así, 18 horas trabajando. Y llegaba muerto a la casa. Yo cada vez que llegaba, yo siempre llegaba como a las 5 y algo a la casa. Y como estaba yo sola, me ponía ya a cocinar, me ponía, si había llegado el agua, me ponía a lavar. Pero a veces estaba yo tranquila ahí en la casa. Y cada vez que él llegaba, siempre tenía la comida, lo que íbamos a comer en la mesa. Y muchas veces recuerdo que él hacía así y se quedaba dormido en la mesa de tanto cansancio. Entonces, para no hacer el video tan largo, fue por eso que salimos, por la situación económica. Y es tan triste de que muchos hoy tengamos que salir de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Prácticamente yo diría que obligado. Casi es una decisión que quisimos y pero si te pones a pensar, a veces uno por el sistema en que vive, como que es casi obligado porque es que no se puede vivir. Ahí tú sobrevives el día, sobrevives y malamente, porque no puedes tener lo básico. Entonces, le quería compartir esto para que conocieran un poco más sobre mí, sobre nosotros, sobre por qué fue que salimos en realidad para México. Y lo otro es que también, un ejemplo, uno sale, se me olvidó lo que iba a decir. Es duro y triste que uno tenga que dejar su familia. La mayoría de mi familia está en Cuba. La mayoría, o bueno, yo diría todas mis amistades están en Cuba. No es lo mismo salir a un país diferente como turista a conocer no sé, la cultura de otro país. Qué bonito, a mí me encantaría conocer diferentes países. Y como que nutrirte de la cultura, aprender, convivir con los otros extranjeros, descubrir nuevos lugares y pues regresar a tu país porque ahí como que está tu vida. Pero en nuestro caso no es así. No es así porque primero, si lo que el salario no te daba ni para un casillero de huevos, ¿qué te va a dar para comprar un boleto de avión? Nunca. Eso es imposible. Eso es imposible, viajar, a no ser que trabajes como freelancer o que trabajes como creador de contenido o influencer, cosas que tus ganancias se recauden en otro país. Pero los que trabajan, tanto como el Estado, incluso muchas veces particular, no, eso es como algo inalcanzable, poder viajar a un país. De hecho, otra cosa, mi esposo iba a venir por vía legal por la embajada, pero le negaron el visado. Y al final todo obrado para bien, porque si venía el primero, yo no sabía cuándo iba a poder viajar, porque ustedes saben o se deben imaginar cómo son los trámites en la embajada. Que lleva tiempo, lleva perseverancia, lleva dinero, y entonces al final todo obró para bien. Pudimos venir los dos, sufrir del inicio los dos y hoy disfrutar los dos a la vez. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda dejarme tu like, suscribirte. Deseo que Dios te bendiga y si no le conoces, pues que puedas conocerlo. Bye.